Hola, ¿qué tal? Buenos Oh, días. hola, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, todos, todas. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones que vimos el lunes pasado e incorporar un nuevo tema. El tema de hoy es la masculinidad hegemónica, un concepto de la socióloga australiana Raewyn Connell, y que es súper interesante, creemos, algo importante para ir trabajando. Es un concepto tan interesante como complejo, así que lo vamos a ir desmenuzando de a poco hoy. No sé si tienen preguntas o algún comentario respecto de la semana pasada. Las clases siempre quedan grabadas, así que a través del campus pueden ingresar y verlas en cualquier momento. De todos modos, es interesante tenerles aquí para poder pensar conjuntamente y poder eh, esto, tener un diálogo, un ida y vuelta. Y Agustina, pudiste ingresar finalmente. Genial, buenísimo. Bienvenida, Belén. Belén es una persona que conocí hace muchos, muchos años, y gracias a la maravilla de las redes sociales nos volvemos a encontrar. Estoy muy contento de verte, Belén. Y bueno, Yo también, Luis. Un honor formar parte de este grupo. Gracias. y el resto me parece súper interesante que estemos aquí. Bueno, algunas cuestiones sobre lo que veíamos la semana pasada. Intentamos ver un poco cómo han ido avanzando desde los años 80 hasta hoy los estudios de las masculinidades. ¿Se me escucha bien? Porque cualquier cosa me avisan. Eh, ¿Cómo han ido avanzando los estudios de las masculinidades desde aquel primer momento en que se hablaba del hombre golpeador y se focalizaba mucho en eso y se tenía un abordaje muy psicologista de la violencia por motivos de género, la violencia que ejercían los varones, hasta hoy, donde los estudios de las masculinidades son algo mucho más amplio, que involucra muchos otros aspectos de la vida de las masculinidades, la paternidad, el autocuidado, ¿no? Distintas formas de habitar esta categoría varón o la categoría masculino, ¿no? Formas no hegemónicas, formas alternativas, y también muchas organizaciones alrededor del mundo hoy hay que se dedican a los estudios de las masculinidades, no todas con perspectiva de género, y esto es importante para diferenciar las cosas, hacer una primera diferenciación, diría yo. La vez pasada mencioné un comercial de la compañía Gillette y también mencioné una organización, y luego escuchando la grabación me di cuenta que se deslizó un error. Dije que la organización se llamaba Manhunt Project y se llama Mankind, no Manhunt. Mankind como humanidad, ¿no? Eh, así que ahí va la aclaración. Una de las principales cosas que mencionábamos la vez pasada, y que esto es central, es que el concepto de masculinidad, tal como lo vemos desde la perspectiva de género, desde los estudios de género, es un concepto que se desprende de la idea de masculinidad como algo biológico, natural o dado. Y esto es realmente muy importante. A veces no se termina de entender lo fuerte que es esa definición, ¿no? Que ya la idea de lo masculino no sea como veníamos pensando, o como se venía pensando desde distintas disciplinas, algo vinculado a lo biológico, es decir, lo masculino como aquello propio del varón, siendo el varón el macho de la especie humana. Bueno, esta idea que aún hoy está vigente, claro está, de que cuando alguien nace y es varón, decimos nosotros, es asignado como varón al nacer, porque ahí hay un pene. Cuando alguien es asignado a la categoría varón, este varón
pensado desde una posición naturalista o biologicista, naturalmente desarrolla los atributos de la masculinidad, así como la niña desarrollaría naturalmente los atributos de la feminidad. Bueno, esto es lo que se cuestiona fuertemente desde los estudios de género y desde los estudios de la masculinidad en particular, y esto es, va a decir Connell, la autora que vamos a ver hoy, es un escándalo. Me gusta porque ella lo pone en esos términos. Dice, es un escándalo para ciertas ciencias pensarlo de ese modo. Es algo que es absolutamente disruptivo. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con varones que ejercen violencia en la actualidad, este es uno de los puntos más difíciles de asumir. Porque más o menos todos tenemos la idea de que hay algo natural en esto, hay algo dado por la biología en esto. Bueno, esto es lo que intentamos repensar y deconstruir. Dice en ese artículo que tienen en el campus y que les sugiero fuertemente que lo lean, es muy interesante y no es muy largo, me refiero al artículo La Organización Social de la Masculinidad, la Organización Social de la Masculinidad, de Connell. Eh, a Connell van a encontrarle muchas veces como Robert Connell, porque en los años en que trabajó esto, allá en los 80 y 90, era Robert, hoy es Raewyn, transicionó, hoy es una mujer trans. De hecho, la semana pasada vi una conferencia de ella, eh, y bueno, y es una persona que trabaja muy fuertemente desde también una posición de colonial, y esto es muy interesante. Ella sigue trabajando el tema de masculinidades, teniendo en cuenta los aportes del sur global, teniendo en cuenta autoras, autores de Australia, también de África y de Sudamérica particularmente. Y entonces esto también hace que su pensamiento sea como bastante cercano. Dice Connell que en lugar de intentar definir la masculinidad como un objeto, ¿no? Como algo de tipo natural o una norma, necesitamos centrarnos en procesos y relaciones. Bueno, ella es socióloga y el punto de vista de ella siempre va a tener que ver con esto, con poder desprender la idea de los sujetos, de los individuos, y pensarlo todo relacionalmente, ¿no? Y esto también es muy interesante, pensar el género como una estructura relacional, no solamente como algo que encarnamos individuos, personas en concreto, sino cómo se dan esas relaciones. Y esto es lo que ella va a tratar de estudiar en particular con las masculinidades, ¿no? Entonces dice, la masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género y los efectos de esas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura. Esto es sumamente interesante porque entonces habla de posición, de compromiso y de efectos. Existen en las relaciones de género distintas posiciones que vamos ocupando, como si se tratara de un tablero de ajedrez y se ocupan distintas posiciones. Y entonces es interesante ver cuáles son esas posiciones, cómo individuos se comprometen con esa posición, por ejemplo, con la posición masculina, o por ejemplo con la posición femenina, o con otra posición en las relaciones de género, cómo nos comprometemos en eso, y cuáles son los efectos que tiene todo esto sobre nuestros cuerpos y también sobre nuestra personalidad y nuestra conducta finalmente. Pero entonces, fíjense que a diferencia de un enfoque más biológico, más naturalista, de lo que estamos pensando es de todo un conjunto de relaciones y de las dinámicas que se dan en esas relaciones y cómo encarnamos eso, es como si hubiese ahí un guión, ¿no? de una película
con distintos personajes y nos ubicamos en un personaje o en otro. Estoy haciendo una comparación un tanto burda, pero medio como para poder pensarlo. ¿Cómo entonces, y esto lo podemos ver en la práctica, los que hacemos práctica clínica desde la psicología, o cuando trabajo con grupos de varones, o en nuestras vidas cotidianas podemos verlo, cómo las personas muchas veces encarnan estos discursos, ¿no? Entonces hay quien encarna un discurso masculino más hacia lo machista, hay quien encarna un discurso masculino diferente, un discurso masculino crítico, ¿no? Y hoy, por ejemplo, cuando hablamos de masculinidades en plural, tenemos todo ese amplio espectro, desde personas que encarnan una masculinidad más, me sale rancio, más tradicional y más ligado a lo machista, y personas que encarnan otras formas de la masculinidad. Y hablo a propósito de personas porque aquí no solamente los varones, sino incluso hay varones o personas asignadas como varones al nacer que quizá no encarnan ninguna de estas masculinidades, y personas que han sido asignadas, por ejemplo, como mujeres al nacer, y sí pueden llegar a encarnar una posición incluso de una masculinidad hegemónica, ¿no? Y esto entonces es muy interesante, porque si no, no se termina de entender, y se puede incluso mal entender, y pensar, bueno, esto es contra los varones, ¿no? Y desde los feminismos y desde los estudios de género, queda claro que no es una cruzada contra los varones, es contra un sistema. Por eso también la vez pasada decíamos, cuando hablamos de masculinidad, y ahí siguiendo un texto de Lucio Fabri, estamos hablando de un dispositivo de poder. ¿Y qué decimos cuando decimos un dispositivo? Es un conjunto de instituciones, discursos, prácticas que conforman una especie de maquinaria, diríamos, que tiene un sentido muy, muy preciso en el armado patriarcal. Y esto lo vamos a retomar hoy pensando en la masculinidad hegemónica, porque Connell piensa la masculinidad hegemónica como una pieza clave para entender el patriarcado. Diríamos, desde Connell podremos pensar, no se puede entender bien al patriarcado y cómo funciona si no se entiende esto de la masculinidad hegemónica. Avanzamos entonces en el texto de Connell, y ella dice, desde los trabajos de Juliet Mitchell y de Gail Rubin, en los años 70, ha quedado claro que el género es una estructura internamente compleja en que se superponen varias lógicas diferentes. Cualquier masculinidad, como una configuración de la práctica, se ubica simultáneamente en varias estructuras de relación, que pueden estar siguiendo diferentes trayectorias históricas. Por consiguiente, la masculinidad, así como la feminidad, siempre está asociada a contradicciones internas y rupturas históricas. Esto puede sonar así a primera lectura un tanto complejo, es complejo el modo de escribir de Connell, bueno, es un modo desde la sociología, tiene complejidad, incluso a veces con Connell pasa que hasta esa frase que parece más breve y sencilla, tiene una gran complejidad cuando la empezamos a desmenuzar. Pero acá es interesante esto de que estas posiciones, masculino, femenino u otra posición en las relaciones de género, está sujeta siempre a cambios históricos y está sujeta siempre a contradicciones. O sea, no es algo sin contradicciones, ¿no? No es que uno encarna esa posición de género sin ninguna contradicción. Y esto para todos los géneros. Correspondería ahí en inclusivo para todos los géneros. Esto lo podemos vivenciar, tiene que ver con esos momentos donde algo no termina de cerrarnos, incluso a uno mismo, ¿no? Mi posición como masculinidad entra en contradicción con cosas que veo, que pienso, que siento, que hago,
y de golpe entonces me encuentro sintiéndome varón, cis, masculino, pero al mismo tiempo teniendo alguna conducta, algún pensamiento, alguna idea que no cierra con lo que se supone debería ser un varón, lo mismo una posición femenina, puede, muchas veces al día nos podemos encontrar con situaciones que no terminan de cerrar. O sea, estamos siempre en un campo que es contradictorio, es dinámico y está sujeto a cambios sociales, y eso, bueno, es muy evidente en esta época, incluso más que cuando a esto lo escribió Connell. Hoy es bien claro, y yo lo veo mucho desde cuando trabajo en talleres con varones, cómo hay una gran cantidad de varones que se sienten realmente interpelados por todos estos temas, sienten que no quieren ser el macho rancio, sienten que no quieren caer en cuestiones machistas, que quieren tener un posicionamiento inclusivo, pero al mismo tiempo no saben cómo, y al mismo tiempo temen más o menos caer en una posición femenina, porque les han enseñado, han incorporado que lo femenino no es propio para un varón, entonces eso debe ser mantenido a distancia. En fin, todas estas son las contradicciones en las que se entra, y que tiene que ver justamente con que no se trata de algo natural. Porque si la feminidad o la masculinidad tuvieran que ver con algo natural, no la viviríamos con tanta contradicción, sería un camino mucho más lineal, mucho más allanado, sería más sencillo. Sin embargo, como es una construcción cultural sujeta a cambios históricos y muy dinámica, nos encontramos con todas estas dificultades. Por favor, si quieren preguntar, háganlo a través del chat o levantando la mano, dialoguemos. La masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, dice Connell, el mismo siempre y en todas partes. Es más bien la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género, una posición siempre disputable. Ok, acá también la idea de la masculinidad hegemónica, ni siquiera esa idea es fija y es un campo siempre disputable. ¿De qué habla Connell cuando dice hegemónico? Esto es muy importante, porque a veces usamos mucho ese término, ¿no? Cuando hablamos de belleza hegemónica, un cuerpo hegemónico. Pero aquí Connell está tomando el término del teórico italiano Antonio Gramsci, ¿no? Y Antonio Gramsci piensa la hegemonía no para las relaciones de género, que era un tema que no estaba, no se trataba cuando vivió Antonio Gramsci, sino que él lo piensa en relación al poder, lo piensa en relación a la política. Antonio Gramsci, un teórico importante dentro del marxismo, dentro de la política, y tratando de pensar un cambio social, una alternativa al mundo capitalista, él piensa por qué los movimientos que tienden hacia un cambio revolucionario, la Revolución Rusa del 17, otros intentos revolucionarios, ¿por qué son tan complejos? ¿Por qué fallan? ¿Por qué se convierten en otra cosa? ¿Por qué no logran el objetivo? Y entonces ahí él piensa que en el marxismo tradicionalmente se ha pensado que lo fundamental, este es el marxismo más clásico, ¿no? Lo fundamental tenía que ver con las variables económicas, y todo lo demás, lo que podríamos llamar, por ejemplo, la cultura, era algo que se derivaba de eso, pero que no era lo principal a cambiar o a atacar, ¿no? Las estructuras económicas son las que hay que cambiar, y luego lo otro, a lo cual llamaban superestructural, no era lo central. Bueno, ahí Gramsci pone en cuestión esto y dice: a mí me parece que ahí, en ese otro ámbito, en la cultura, existen determinantes sumamente importantes. Entonces, él piensa el poder
ejercido desde la dominación, o sea, a través de la fuerza, pero también piensa el poder ejercido a través de los consensos. Y esos consensos van a tener que ver con la hegemonía. Entonces hay una hegemonía en un pensamiento, podríamos decir un pensamiento dominante, y es ese el que a veces es mucho más importante que la dominación a través de la fuerza. ¿Me siguen? Entonces, pensado así, la hegemonía vendría a ser como esa posición que se visualiza como la dominante en un determinado momento y a la cual más o menos las personas vamos adhiriendo, porque lo consideramos en ese momento que es lo que debe ser, que es lo más cercano a lo verdadero, que es lo más auténtico que tenemos, y a veces hasta incluso se presenta como algo que es casi incuestionable, casi como de sentido común. Y ahí vuelvo a algo que les contaba, creo, la otra vez, y es, en los talleres con varones, muchas veces iniciamos el taller preguntándoles, ¿qué es ser varón? Y esa pregunta tan sencilla muchas veces los desorienta, porque dicen, pero ¿cómo que es ser varón? Sí, ¿qué es ser varón? Bueno, y ahí, bueno, y ahí volvemos siempre a lo biológico, a lo anatómico. Bueno, un cuerpo con pene es un varón. Bueno, entonces ahí vemos esto que aparece como dado, que aparece como obvio, que aparece como incuestionable, es justamente algo muy interesante para deconstruir, porque es ahí entonces donde están operando montones de cuestiones vinculadas al poder. Dicho de otra manera, ahí donde algo se presenta como único, obvio, incuestionable, evidentemente hubo otras alternativas que han sido aplastadas, ¿no? Ahí donde no aparece la diversidad, podríamos pensarlo, se me ocurren montones de cuestiones en esto, pero porque tienen muchas aristas, pero ahí donde no aparece la diversidad, ahí donde aparece el discurso único, bueno, no es que no aparece otra cosa porque no hay, no aparece otra cosa porque ha sido aplastada por este discurso único, por esta hegemonía. Entonces, cuando pensamos en la masculinidad hegemónica, Connell está tomando esta idea de hegemonía de Gramsci. Y entonces, Connell, ¿qué va a decir de la masculinidad hegemónica? Eh, Aquí voy a la definición, que es breve, pero súper interesante para desmenuzarla. Dice Connell, la masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de prácticas de género que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza, o se toma para garantizar, la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Leo otra vez, es compleja, pero al mismo tiempo van a ver que es sencilla. La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica de género que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado. Paro ahí. ¿Cuál es el problema de la legitimidad del patriarcado? ¿A qué se refiere eso? A ver, si pensamos el patriarcado como ese sistema social donde se naturaliza la idea de que los varones sean quienes ocupan los principales lugares de poder y todas las demás identidades quedan en posición subordinada, entonces cuando Connell dice el problema de legitimidad del patriarcado, está diciendo, bueno, existe este patriarcado, los varones mandan. Ahora, en la historia del patriarcado, ¿a nadie se le ocurrió preguntar por qué los varones mandan? Sí, seguramente a mucha gente se le ocurrió preguntar por qué. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta a por qué los varones mandan, eso es lo que ella llama masculinidad hegemónica. Es la respuesta a la pregunta sobre la legitimidad del patriarcado, la que garantiza o se toma para garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Entonces, en ese punto,
siempre me parece ilustrativo lo que ha pasado históricamente con el voto femenino, por ejemplo. Cuando uno va a los debates que había en el Congreso de la Nación en Argentina, por ejemplo, pero esto sucedió lo mismo en todos los lugares donde se debatió el voto femenino en su momento, que ahí otra vez uno podría pensar, ¿cómo era que estaba absolutamente naturalizado en las recientes o en las jóvenes democracias del mundo que hablaban, que tenían ideales liberales de libertad, igualdad, fraternidad? ¿Cómo es que en esas democracias no se cuestionaba el hecho de que las mujeres no votaran, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando se iniciaban los debates sobre el voto femenino, lo que se decía es, bueno, las mujeres no pueden votar porque ellas son fundamentalmente emocionales, y no podemos dejar los destinos de la nación en seres emocionales. Acá hace falta, para conducir la nación, hace falta racionalidad, hace falta experiencia en las cosas públicas, hace falta un temperamento que se pueda imponer en situaciones difíciles, o sea, hace falta un carácter masculino. Y lo femenino está bueno para otras cosas, para el cuidado, para la ternura, para criar a los hijos y las hijas, para asistir a los varones, pero para votar, o sea, para decidir en las cosas públicas, bien, eso, eso bien basado en estereotipos, los varones son así, las mujeres son así, luego los varones pueden hacer tales cosas, las mujeres pueden o no pueden hacer estas otras. Esto es a lo que se refiere con el tema de el problema de legitimidad del patriarcado. Y cuando dice la masculinidad hegemónica es la posición en las relaciones de género que da respuesta a esto, es decir, en cada momento histórico habrá un modo de justificar por qué los varones ocupan un lugar dominante. Históricamente, por ejemplo, podemos ir a esto. Bueno, los varones ocupan el lugar dominante porque son más racionales, porque son más fuertes, porque tienen más experiencia en las cosas públicas, porque llegado el caso son los que se pueden imponer, porque llegado el caso son los que van a ir a la guerra y van a combatir contra un enemigo. Entonces, esto, históricamente, incluso hoy, es lo que se sigue pensando. Cuando yo en los talleres también trabajo el tema de estereotipos de género, aparece siempre esta idea de que, bueno, pero los varones son más fuertes que las mujeres. Bueno, hay que ver qué varón, qué mujer, y también hay que ver cómo desde niños y niñas vamos siendo socializados. Porque si a un varón desde muy temprana edad se le fomenta la actividad física, se le alienta que se suba a un árbol, juegue al fútbol o al rugby, se le alienta que corra, salte y se revuelque, y a la niña se la pone en un vestidito que no le permite casi moverse, y además no se le deja trepar porque eso es de machones, y machonas, y además no se la deja está revolcándose porque eso es poco femenino, entonces se van educando cuerpos que van a tener facilitadas ciertas cosas y no otras, ¿no? Eh, entonces, esto de que hay desde lo natural y desde lo biológico ya determinantes para que el cuerpo masculino sea un cuerpo más fuerte, es muy relativo. Y también ahí siempre pienso en un filósofo que yo amo, que es Baruch Spinoza, año 1660, o sea, siglo XVII, y Baruch decía, entre otras tantas cosas maravillosas, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Los cuerpos tienen un potencial que no sabemos hasta qué punto se puede desplegar, pero que tiene un enorme potencial un cuerpo, es claro. Esto lo podemos ver todo el tiempo. A veces uno se asombra de cuánto resiste un cuerpo, ¿no?
de cuánto puede un cuerpo, de qué transformaciones es capaz un cuerpo, ¿no? Y esas transformaciones están allí en potencia y se activan en la medida en que puede pensarse ese cuerpo en otros ámbitos, en otros modos, de otras formas, ¿no? Entonces, esto de la idea, esta idea de que los varones son más fuertes y las mujeres son más débiles, en la medida en que siga siendo una idea hegemónica, en la medida en que siga siendo, es decir, tomado como una verdad, y en la medida en que lo creemos, también lo actuamos y lo encarnamos. Es tan sencillo como pensar eso, ¿no? Si yo creo que estoy hecho para ser fuerte, probablemente tenga más confianza en mi fuerza que si yo creo que estoy hecho para ser débil o hecha para ser débil. Estoy simplificando, lo sé, pero es un poco por este lado como por donde van los estudios de las masculinidades a la hora de pensar el cuerpo y el cuerpo masculino en particular. ¿Alguna pregunta hasta ¿Puedo aquí? hacer una pregunta? Sí, Bueno, como dijiste que estás simplificando, lo comento, tal vez no sea el momento de ahondar, pero lo pregunto ahora para no olvidarme más que nada. Eh, Dos cosas. Una, primero cuando vos decías qué es ser varón, por ahí es una pregunta, pero ¿ser varón es algo distinto para todos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, esto que vos decías del cuerpo, de la potencialidad del cuerpo. ¿Qué pasa con las atletas trans que compiten en categorías femeninas? Ahí podemos ver cómo el cuerpo eh, está habitado desde un rol femenino. Hablo sin saber, por ahí cometo un error al expresarme, pero vemos que hay una fuerza concreta, real, no sé si decir biológica, pero una contextura claramente más acercada a lo que yo pienso en mi mente como masculino que femenino. No sé si se entendió la pregunta. sí, 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 sí. La primera parte, hay distintos modos de habitar la categoría varón, ¿no? Y de hecho, a veces los grupos activistas de varones antipatriarcales o por la deconstrucción o contra el machismo, hasta suelen tomar eso para nombrarse. Por ejemplo, hay un grupo aquí en la zona oeste del Gran Buenos Aires que se autodenomina varones desobedientes, ¿no? Después había un grupo en Uruguay, hace algunos años, no sé si siguen existiendo, pero que me gustaba mucho su nombre porque se llamaban traidores de papá, ¿no? Eh, entonces son distintos modos de habitar la categoría varón, son distintos modos de ser, sentirse, pensarse varón. Como también hay distintos modos de pensarse mujer o de pensarse en otro género. La segunda pregunta, Belén, es bien compleja y sinceramente no es un tema en el que yo haya ahondado. Sé, porque me encuentro muchas veces con esa discusión, que hay en las instituciones deportivas, en el mundo del deporte, todo un debate sobre esto, sobre la pertinencia o no de que personas trans ocupen la categoría que desean ocupar de acuerdo a su autopercepción. O sea, si soy una persona trans y me autopercibo mujer, competir con las mujeres; si soy una persona trans y me autopercibo varón, competir con los varones. Y justamente el problema, o casualidad, más está del lado de esto de, bueno, alguien que se autopercibe mujer, si va a competir con las mujeres, de todos modos tiene todo un bagaje y unas cuestiones biológicas que van a quizá determinar que tenga más fuerza que las otras mujeres. Yo no sé si está comprobado eso. Me parece que a veces hay mucho de prejuicio ahí. En algunos casos muy puntuales, incluso puede haber cierta cuestión de transfobia o de transodio, ¿no? Me parece que bueno, hay un sector minoritario
pero existe un sector, incluso en el feminismo, que no se siente cómodo aceptando a mujeres trans en sus filas, ¿no? Es el conocido feminismo TERF, ¿no? De las trans excluyentes. Entonces me parece que ahí se juntan prejuicios, posicionamientos políticos, y quizá haya algún elemento de lo biológico a atender, pero no estoy tan seguro de eso, porque en lo poco que yo he podido leer y escuchar sobre el tema, insisto, no es mi especialidad, eh, lo que noto es que hay como cierta confusión en el debate y donde se mezclan muchas de estas cosas. Entonces, esa segunda parte no te la puedo terminar de responder, pero voy a investigar un No, poco pero más. me aclaró, gracias. Gracias. Bien, ¿alguna Perdón, otra? Sí. sí, perdón. Yo realmente fui criada así, yo digo, medio como una india, porque me crié en un lugar muy amplio, con muchas plantas, me trepé a los árboles, igual que mi hermano, jugaba mucho con mi hermano, porque no tenía hermana mujer, hasta los 7 años, y creo que hice una vida así muy pareja con lo que fue la de mi hermano, ¿no? O sea, nuestra crianza no se... porque incluso jugaba hasta el fútbol. Pero soy mamá de varones y realmente yo veo que el varón, por ejemplo, ante una enfermedad tiene menos resistencia. Es mucho más quejoso, es mucho más débil. La mujer es mucho más fuerte. Esas son las diferencias que yo noto. Y además, yo la fuerza que he tenido siempre, que he sido una mujer petista, pero fuerte, no se compara con la fuerza que tienen otros varones de mi tamaño, porque yo me siento que mi fuerza es mucho menor que la de un varón. Por eso digo que creo sí que hay una parte biológica que el hombre tiene más fuerza que la mujer tiene más resistencia ante el dolor. O sea, en ese sentido creo que sí, pero no tengo, o sea, yo soy abierta mentalmente, para mí todos somos seres humanos, nada más, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Y me parece súper interesante lo que decís, Nora, porque sí, se pueden constatar esas cosas. Ahora, mira qué curioso, ¿no? Porque vos decís que, por lo menos en tu experiencia, y yo he podido ver cosas similares, quizá el varón puede tener más fuerza física, pero la mujer es más fuerte frente al dolor, ¿no? El varón es más quejoso, la mujer es más fuerte frente al dolor. Entonces, ahí también sería interesante redefinir de qué hablamos cuando hablamos de fuerza, ¿no? Hablamos de la fuerza para empujar un auto, hablamos de la fuerza para levantar una caja, hablamos de la fuerza para resistir un dolor físico, hablamos de la fuerza para resistir otros tipos de situaciones complejas de la vida, ¿no? Y ahí, insisto, sin negar que existe un cuerpo, existe una biología, existen hormonas, existen todas esas cosas que circulan por nuestro cuerpo, hay algo que tiene que ver con cuál es mi percepción de mi propio cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, si yo estoy como programado para pensar que mi cuerpo es fuerte, voy a empujarlo a que intente al menos ser fuerte, y del mismo modo, si yo estoy programada para pensar que mi cuerpo es débil, voy a actuar conforme eso. Esto es como bastante, tiene que ver más con el condicionamiento, con lo psicológico. Entonces, yo soy un cis varón y tengo una determinada fuerza. Ahora, yo tiendo a pensarme bastante más debilucho de lo que soy muchas veces. Y ahí entonces entra todo lo que a mí se me ha armado históricamente en mi cabeza respecto de cómo es mi cuerpo. He conocido montones de personas, mujeres por ejemplo, con un cuerpo fuerte y que sin embargo no pueden terminar de ejercer esa fuerza porque sienten
que se están masculinizando si hacen eso y no está bueno. Otro ejemplo, a veces los varones suelen ser medio tímidos y medio torpes para bailar, ¿no? Y mientras más, entre muchas comillas, femenino sea el modo de danzar, más difícil es para el varón. Quiero decir, a veces a las mujeres, criados en este estereotipo binario, donde solo hay mujer, solo hay varón, a veces a las mujeres les resulta difícil asumir una actitud corporal que se asocia con lo masculino, y del mismo modo, muchas veces a los varones les resulta difícil llevar su cuerpo hacia un modo que puede ser visto como femenino. Entonces, porque estoy cayendo en ser una machona, estoy cayendo en ser una marica. Y no, eso no funciona, eso no está bueno, lo evito. Esto como para pensar la complejidad del tema. Insisto, sin negar que existan cuestiones biológicas, después se le van sumando todas estas cuestiones y se hace bien complejo el hecho de por qué hay cuerpos que pueden más, cuerpos que pueden menos. Y otra cosa que vos decías es del varón quejoso. Es como algo clásico esto, lo que a los varones nos cuesta más lidiar con la enfermedad física, incluso hay toda una cantidad de mecanismos de negación que se ponen en juego. Los varones por eso tenemos bastante menos afinado todo lo que se relaciona con el autocuidado, ¿no? En general, los niños y las niñas son llevados al pediatra, a la consulta médica, al control médico periódico, son llevados por sus mamás, sus tías, sus abuelas, por alguna mujer de la familia, en general. Por supuesto que hay varones que también se ocupan de esto. Pero, en general, quien se encarga del cuidado de los cuerpos de los niños y de las niñas son las mujeres de la casa. Y se da algo muy curioso, y esto lo he visto trabajando en un hospital pediátrico en la ciudad de Buenos Aires. Hay cierta edad donde ya los varones dejan de ir a la consulta y son las mujeres las que siguen. Las mujeres adolescentes continúan, empiezan a hacerse sus controles ginecológicos, etc. Los varones, hacia los 14, 15 años, 16 tal vez, ya no se sienten cómodos con que las mamás o la tía los lleve al pediatra o al médico, tampoco van solos. La conclusión es que dejan de ir a la consulta médica. Los varones en general tenemos menos incorporada esta rutina de hacernos chequeos médicos. Y así es como muchas veces los varones llegan a las guardias de los hospitales ya con situaciones de salud muy complejas, muy comprometidos y donde no se puede hacer mucho, ¿no? Esto es estadístico, el Ministerio de Salud de Argentina tiene estadísticas sobre el tema, también sobre cómo los varones entre 15 y 25 años mueren mucho más que las mujeres por causas violentas, por peleas o enfrentamientos entre ellos, por abuso de sustancias, en accidentes automovilísticos que han sido accidentes entre comillas porque hubieran sido evitables. Todas estas situaciones nos hacen pensar en un texto que tenemos ahí en el campus y que lo que vamos a ver también, y que es un texto del sociólogo argentino Alabarces y que habla sobre el cuerpo que aguanta, esta idea de el cuerpo masculino como un cuerpo que se la banca, como un cuerpo que aguanta, y en ese aguante a veces se subestiman cosas, ¿no? Entonces, siento un dolorcito y no, bueno, no seas maricón, vas a ir al médico por ese dolorcito. Y entonces, no voy al médico. Y bueno, entonces no hay control y los temas de salud no se pueden atajar a tiempo. A ver, acá en el chat hay algunos comentarios. Roxana dice, respecto a lo que comenta Nora, se observa la influencia cultural. Comenta que en su infancia compartía con su hermano las mismas actividades, por ejemplo. Camila, tal vez las personas con útero, hablando del tema resistencia al dolor, estamos acostumbradas a bancarnos el dolor por el tema de la menstruación y los partos. En las mujeres también
con el tema del estigma de los estereotipos de belleza, depilación, etc. Eso es muy interesante esto, Camila. Cuando yo era niño, estaba en una época de mi niñez, hacia los 6 años, 7, yo estaba obsesionado con el tema de los partos y cómo era, porque escuchaba a las mujeres adultas de mi casa y yo pensaba, ¿cómo es que una mujer soporta el dolor de un parto? ¿No? Y esta idea de, no, eso sería insoportable para mí, qué suerte que no soy mujer, ¿no? Esta era la idea que se me instalaba. Pienso que quizá no era muy original mi pensamiento, sino que muchas otras niños y niñas vamos siendo formateadas en esas ideas, ¿no? Donde entonces hay cierta cosa del dolor físico que la mujer se puede aguantar mejor, que está preparada incluso desde la naturaleza para bancárselo mejor. Y también el dolor emocional muchas veces, ¿no? Que como con este estereotipo de que la mujer es más emocional, sabe lidiar más con las cuestiones emocionales. Entonces el dolor psíquico también es como que se lo puede bancar mejor, ¿no? Mientras que en el varón, el bancarse tiene más que ver con la fuerza bruta, con el poner el cuerpo, ponerle el pecho a las balas, como se suele decir, y todas esas otras metáforas que se usan para hablar de la fortaleza masculina. El cuerpo de un combatiente, por ejemplo, el cuerpo del soldado, del general, del guerrillero, el cuerpo que va a la lucha, ¿no? El cuerpo del guerrero. El guerrero como uno de los estereotipos de la masculinidad. Nancy levanta la mano. Nancy. Sí, nada, me hace acordar hasta lo que estoy viviendo últimamente hoy en día con el tema de la vestimenta. Yo siempre, hasta de hecho de chiquita me trataban que era muy masculina, teniendo hermanos varones, hasta les he ganado en carreras, he ganado en fuerza y hasta tenía mucho más bíceps en un momento jugando al fútbol que los compañeros del colegio de la secundaria. Nada, hasta me han tenido miedo y no era agresiva. Y siempre fue esta culpabilidad de lo que era masculina o que sos hombre. No, no soy hombre, soy mujer. Que me vista, que no me gusta poner, que no me gusta las polleras o que no me gusta pintarme, sí hasta hoy día, en sentido de hasta la ropa, de que por qué sos así, sos crota. No, una remera negra y un pantalón negro no me hace crota, no me hace menos femenina, todo lo contrario, y tampoco masculino. Es como que hay una cosa loca, no quiero perder el tiempo en ver en qué ponerme, y no pierdo tiempo en ropa, yo qué sé, prefiero comprarme comida, ponele. Nada, eso, me hizo acordar todo lo que se está diciendo a estas percepciones, o a estos sentimientos, a estos axiomas que uno tiene como naturalizado y nada, no, es más cultural que otra cosa. Claro, y además, fíjate cómo opera el binario todo el tiempo. ¿Es varón o es mujer? ¿Es masculino o es femenino? ¿Ropa de varón o ropa de mujer? Como si no hubiese ninguna otra alternativa. Y esto es muy, muy importante verlo, porque no es casual, no es ingenuo, porque tiene que ver con el disciplinamiento. O sea, ¿estás de un lado o estás del otro? Fíjense cómo los discursos autoritarios en general se plantean en esos términos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿No? No hay alternativa. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Estás de acá o estás de allá? ¿Perteneces o te vas? Entonces, en el orden de género, en las relaciones de género, pasa exactamente lo mismo, con todo lo que eso implica de complejo, porque es violentar las propias experiencias y violentar las experiencias de otros. Es esto que planteaba recién la compañera. Si me quiero vestir con esto, aquello, lo demás allá, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la mirada social inmediatamente va, pero no,
eso no corresponde, y es como muy estricto. El orden de género es un orden muy estricto, muy jerárquico y muy rígido, donde estás de un lado o del otro y no hay más nada. ¿Mm? Por eso, tantas veces cuando trabajamos con los varones, aparece esta cuestión de, bueno, pero entonces, si yo me voy a deconstruir, ¿qué quiere decir? Que me voy a mariconizar, ¿no? O se plantea el tema de estos talleres quieren homosexualizar a los varones. Entonces, otra vez, inmediatamente cuando se piensa en una alternativa al estereotipo de género masculino, se lo piensa como femenino. Ok, si no soy masculino voy a ser femenino. ¿Por qué? No puedo ser masculino de distintas formas, un poco como hablábamos recién con Belén, ¿no? Hay distintos modos de ser varón, distintos modos de ser mujer, distintos modos de no ser ni varón ni mujer, de ser otro género, o de estar incluso en contra de la construcción de género y decir, yo no estoy de acuerdo con los géneros, yo no quiero pertenecer a ningún género, ¿no? Y estas cuestiones que empiezan a surgir ahora, y que seguramente en otros momentos de la historia de otras maneras han surgido, porque hemos sido siempre diversos, y en todo caso lo que tiende a encasillar y lo que tiende a etiquetar son las miradas que, insisto, no son ingenuas, sino que son funcionales a un orden patriarcal. O sea, si el orden patriarcal es el orden por el cual los varones dominan y todas las demás identidades son subordinadas, y digo, los varones dominan, y no todos los varones, sino algunos varones dominan, después hay varones subordinados y luego están subordinadas todas las otras identidades, entonces es lógico que ese orden vaya elaborando discursos que te encasillan, estás aquí o allá, punto no. O sea, ese modo de simplificar las cosas es absolutamente funcional a ese orden de dominación patriarcal. ¿Algún otro comentario mientras seguimos con el concepto de masculinidad hegemónica? Bien. Cualquier cosa, levantan la mano, escriben, preguntan, interrumpen, por favor, dialoguemos. Pero entonces, así pensada, hay una masculinidad hegemónica que va cambiando, que no es única, que es dinámica, que va cambiando en distintos momentos históricos y en distintos lugares, pero que es esa sobre la cual hay cierto consenso, ¿no? Hablábamos antes de la hegemonía y su consenso. Hay como un cierto consenso en relación a que eso es lo que corresponde, ese es el modo adecuado de ser varón, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la masculinidad hegemónica. Entonces, eso va cambiando con el tiempo. No es lo mismo, incluso en periodos no tan largos de la historia, lo que se pensaba como masculinidad hegemónica, aunque no se usara ese nombre, hace 50 años, no es lo mismo que lo que se piensa como masculinidad hegemónica hoy. O en algunos lugares sí, en otros no, ha cambiado. Ha habido históricamente distintas experiencias de qué es la masculinidad. Muchas de ellas no han quedado documentadas o se han destruido los documentos, como pasa en mucho de lo que sucedía en la historia de América antes de la conquista. Había muchas cosas que sucedían y que o no han estado documentadas, o si han estado escasamente documentadas, la conquista española arrasó con eso, y entonces no tenemos idea de qué pasaba, pero muchos antropólogos y antropólogas que trabajan sobre estos temas, igual que cuando trabajan sobre culturas de África, ven que este orden de géneros ha sido muy diverso en distintos lugares, en distintos momentos, y si bien ha habido cuestiones que podemos llamar patriarcales, ha habido un orden jerárquico y un orden de dominación, no siempre fue en todos lados igual, ¿no?
Entonces, la experiencia de qué es ser varón, qué es ser mujer, también históricamente ha cambiado en distintos lugares, en distintos territorios y en distintos grupos. Me parece interesante aquí que podamos hacer un breve ejercicio, porque es un tema bien complejo poder definir qué es la masculinidad hegemónica hoy, ¿no? Entonces, les voy a pedir que en pequeños grupos puedan conversar un poco de esto, que puedan conversar acerca de cuál sería hoy, entonces, cuál sería históricamente, en la historia reciente, ¿no? De aquí, de esta región, de la Argentina, o si hay personas de otro lugar, bueno, de la región, ¿cuáles serían modelos de masculinidad? Esos modelos que uno no dice, ese es masculino, no cabe duda, ¿no? ¿Cuál hubiese sido históricamente algún modelo de eso? ¿Y cuál es un modelo más reciente de una masculinidad? ¿No? ¿Y qué diferencias había o hay? ¿No? Es como, no sé, lo voy a llevar a otro lugar para no poner ejemplos de aquí, para que lo puedan pensar ustedes, pero pongo un ejemplo para que se entienda la consigna. Pensar un modelo de masculinidad que en las últimas décadas haya sido como una masculinidad incuestionable. Si pienso en el cine norteamericano, en el cine de Hollywood, no sé, hubo un momento en que el actor John Wayne, que protagonizaba los westerns y todo, era como una masculinidad incuestionable. Después eso fue quedando medio como viejo, pero hoy tendríamos otras masculinidades, no sé, por decir cualquier cosa, digo Brad Pitt, que no responde al mismo modelo de Wayne, pero sigue siendo una masculinidad incuestionable, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando les propongo que piensen en pequeños grupos, ¿cuáles serían ejemplos de masculinidades históricamente reconocibles como tales y cuáles serían, entre muchas comillas, como nuevas masculinidades, pero que siguen siendo hegemónicas en ese sentido, en el sentido de que podrían ponerse como ejemplo de lo que es lo masculino hoy? ¿Sí? Luis, se me ocurre el caso, la situación de Will Smith de estos días en los premios. Hay mucho ruido acá en la... Perdón, espera. Hay un montón de ruido acá, pero se me ocurre el caso de Will Smith en los premios Los Oscars, Oscars. que eso, como situación de lo que estabas diciendo. Pero ahora entonces les propongo este ratito en común, unos minutos para poder, incluso para que puedan dialogar entre ustedes, me parece siempre muy, muy rico eso. Acá, ya saben, no se trata de quién sabe más, quién sabe menos, se trata de que entre todos vayamos armando y pensemos conjuntamente esto. Así que voy a armar algunos grupitos, bueno, más o menos, sí, tres. Se me ocurre Disney con los príncipes, cómo fueron evolucionando los distintos tipos de mirada. Eso es muy interesante, cómo fueron evolucionando esos príncipes y esos héroes de la narrativa de Disney. Bueno, ahora lo conversan en los grupitos. Nos vemos en unos 10, 15 minutos.
Bueno, ahí vamos, retomamos la grabación y estuve pasando por los distintos grupos. Me gustaría que ahora podamos poner en común un poquito de lo que se conversó. Estos temas siempre dan para que nos vayamos por distintos lugares, ¿no? La consigna es un disparador y después se va por distintos lugares y está bien. Recién comentaba en uno de los grupos, está bueno porque se nos despiertan montones de asociaciones, vamos relacionando distintos temas y está bueno compartirlos, ¿sí? Entonces, a ver, alguien que quiera contar en su grupo de qué se estuvo hablando. Decido yo. Patricio, ¿de qué se hablaba en tu grupo? Buenas. Sí, estábamos con Milagro y con Nancy. Ajá. Yo les comentaba que había un sketch muy divertido de Sebastián Wenreich que se llama Fútbol o Muerte y que, ¿lo viste? ¿Lo has visto? Y que pone como distintos roles del varón que es fanático del fútbol, que le encanta, que es macho, que hace tal, o sea, que lo centraliza mucho en el deporte, que construye una masculinidad que si bien es una sátira, muestra un lado A y un lado B, de compartir a las chicas, como que el lado A es, esto es una sátira, pero el lado B, todo lo opuesto es, hay otras opciones, porque Sebastián Wenreich, Pablo Fábregas, suelen dar mensajes, para quienes los escuchamos normalmente, bastante deconstructivo de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y después por ese ejemplo decía, al que le gusta el fútbol, aguanta el fútbol, los otros deportes son deportes de putos, deportes de cosas así, que no se admiten otras cuestiones, el rol de la mujer, a mi mujer, ponele Irma, se llama una, y dice, es la madre de mis hijos, me los crió re bien, y nunca le falta un plato de comida, yo le doy todo, por ejemplo, que las relaciones sexuales con la mujer tienen dos posiciones nada más, que la mujer la respeta, y para hacer la chanchada se va a otro lado, yo lo hago fuera de casa. O sea, hay un montón de data que es una sátira, es un extremo, pero en alguno está validado por un montón de círculos de la comunidad y en general. Se relaciona mucho con el fútbol, pero bueno, creo que todo deporte también tiene sus valores y sus variables ahí dando vueltas que construyen la masculinidad hegemónica, que no dan lugares a otras y que, bueno, todo lo que queda fuera de eso es de puto. Entonces es muy interesante para analizar. Después vimos el rol de los príncipes de Disney. Sí. Es súper interesante eso porque tiene que ver con la vigencia de los estereotipos de género. O sea, a veces pensamos, cuando trabajamos este tema de los estereotipos de género, a veces parece que atrasamos un poco, cuando es, bueno, la mujer en la casa, el hombre fuera del ámbito del hogar, la mujer, el hombre pudiendo desplegar su vida sexual como se le ocurra, la mujer más restringida, la mujer madre, el hombre con muchos más roles. A veces parece que, bueno, pero eso sucedía antes, eso ya no sucede. No, yo creo que en muchos lugares quizá se tiende a una cosa más igualitaria en las últimas décadas, pero sigue sucediendo incluso muy brutalmente en muchos lugares, ¿no? Y no estoy hablando de lugares lejanos a la Argentina, estoy hablando de dentro de aquí nomás, en nuestros barrios, ¿no? ¿Qué Sí, más? Milagros había comentado, perdón, te interrumpo, Milagros había comentado una experiencia que le pasó a ella como profesional que era súper interesante, no sé si está, que justo estábamos cerrando y lo contó. No sé si está por acá. Hola, sí. Hola, Eh, Milagros. Hola, buen día. En una oportunidad, bueno, yo recibo en consulta a una mujer de 40 y tantos años, con dos hijas de menos de 5 años, muy desbordada, ¿no? Porque, bueno, ella trabajaba, doble jornada laboral tenía en
fuera de su casa y en su casa. Entonces entonces a medida que se desarrollan las consultas, yo me doy cuenta que su pareja, el padre de los hijos que ella también tenía, bueno, no estaba involucrado en las tareas de cuidado y de crianza. Entonces en una sesión con él a solas, para indagar un poco, él, con respecto a su paternidad, se posiciona como, y usó esta palabra que fue lo que me quedó, la describe como, bueno, yo soy el backup. Si algo le pasa a ella, ahí interfiero, aparezco en escena. Si no, bueno, sigo mi vida. Entonces ahí como mostraba una situación como súper conservadora en una pareja que en ciertos aspectos era como, bueno, más contemporánea, pero en el vínculo como de padres se notaba esta característica que me resultó como muy, muy llamativa. Bueno, que me sigue sorprendiendo, ¿no? En el sentido algo tan conservador que parezca. Sí, 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 y es interesante el ejemplo porque aparece con un nuevo nombre, con un nombre que hasta es cool, backup, ¿no? Y el backup es una copia de resguardo, o es un resguardo, o es un respaldo, ¿no? Entonces aparece ahí la idea del respaldo. El varón, en relación a las cuestiones internas de la casa, está como en una posición un tanto externa, y en todo caso es el respaldo, ¿no? Que es otra vez una posición bien estereotipada masculina, el varón como el que resguarda, ¿no? Que ahí haya orden, que ahí se provea, pero la que manda ahí en las cuestiones más finitas y cotidianas es la mujer. Él está como respaldo. Está bueno lo del backup. ¿Qué pudieron pensar sobre la masculinidad hegemónica hoy? Por ejemplo, bueno, podría presentarse como backup. Ese rol podría seguir siendo así, ¿no? Del varón que no es que se desentiende de la cuestión del hogar, pero sí que está ahí como backup. ¿Qué otra cosa? ¿Apareció algún ejemplo de alguien o algunas características que pudiesen ser A de mí la hegemónica hoy? a mí me llamó la atención de que la masculinidad hegemónica es recontra hegemónica en el sentido de que no hay otra opción, a lo que mencionábamos al principio antes de la actividad, que no hay otra opción. O sea, todo lo que no corresponde con la masculinidad hegemónica es de puto, perdón la palabra, ¿no? Pero, o sea, no hay otra, no es admisible otro tipo de masculinidad, se concibe. Y es, como decía Milagro, al día de hoy llama la atención de que, quizás porque nada, las percepciones son selectivas y estamos rodeándonos de información que más o menos nos relaciona, pero llama la atención que no haya otra opción. Sí, a veces aparece ahí como sin opciones. Ahora, fijémonos, quiero escuchar a alguien más y también a hacer una referencia al comentario que hace en el chat Roxana. Y luego retomo esto que estás diciendo, Patricio, ¿no? De el sin opciones. Pero ¿qué más? ¿Qué más pudieron ubicar, conversar? Bueno, nosotros, soy Roxana, Hola. hablamos, sí, mi nombre es Roxana. Nosotros con Constanza estuvimos viendo también, tomando en cuenta que no solamente es lo cultural, sino que un montón de cuestiones tienen que ver con un nivel económico, con cierto estrato social, ¿no? Que se da como también natural y que a otros niveles económicos son totalmente ajenos. ¿Algún ejemplo de eso? No sé, por ahí la cuestión de la vestimenta, de tener que tener la figura perfecta, de tener que vestir determinada marca. Es como que se establece un modelo que desde por ahí, si estás en una situación económica medianamente acomodada, no te resulta difícil acceder a eso.
En cambio, si estás en una situación económica muy complicada, quedás como afuera de ese modelo, o tenés que hacer un montón de sacrificios, de cuestiones para poder encajar con lo que se espera, o para poder imitar eso. Por eso creo que también hay un montón de cuestiones con la falsificación de marcas, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Está relacionado con ese deseo de parecer, de quedar al nivel de lo que se espera en determinado nivel. Bueno, y esto que decís, Roxana, que me parece súper interesante, se vincula, ¿no? Con algo que preguntabas allí en el chat, que es lo de la masculinidad hegemónica está relacionado con la violencia simbólica que se aplica en otros ámbitos, o bueno, con el concepto de violencia simbólica, ¿no? Con el término en otros ámbitos. Bueno, y después un ejemplo de la telenovela famosa, aquella, las personas más jóvenes no lo conocerán, pero Arnaldo André pegándole cachetazos a Luisa Culioc. Pero quiero decir algo sobre el tema, porque es sumamente, está bueno que lo hayan traído, el tema de la violencia simbólica. Hay un autor que es Bourdieu, que habla de la violencia simbólica, y podemos trazar montones de paralelismos entre lo que estamos hablando hoy sobre la masculinidad hegemónica, o particularmente sobre la hegemonía. El concepto de hegemonía cultural está muy vinculado con el concepto de violencia simbólica de Bourdieu. Muy groseramente y sintéticamente, cuando Bourdieu habla de violencia simbólica, habla de esas situaciones donde la persona oprimida está pensando con las categorías mentales del opresor, ¿no? Exactamente. Y en la hegemonía pasa exactamente lo mismo. O sea, adherimos a una idea y que casi ni la cuestionamos, como si esa idea de alguna manera nos representara, y a veces esas ideas a las que adherimos no nos representan en absoluto, o incluso son contrarias a nuestros intereses. Sin embargo, adherimos a esa idea como si fuera lo bueno, es lo que, bueno, sí, es lo normal es que un hombre se case con una mujer con un hombre, eso es lo normal, y adherimos a esa idea, y sin darnos cuenta cuánto nos restringe y a cuántas personas deja afuera esa idea, ¿no? Entonces, Sí, siempre cuando hablo totalmente. de la heteronorma pienso en esto, ¿no? Y obviamente lo digo como un miembro del colectivo LGBT, pero pienso qué tan incorporada está la idea de que lo heterosexual es lo normal, y que en todo caso hay como ciertas tolerancias hacia otras formas, pero bueno, que no se metan conmigo, o bueno, que con mis hijos no se metan, bueno, y entonces siempre está como muy restringido, ¿no? Entonces se sigue pensando que lo heterosexual es lo normal, ¿no? Está muy incorporada esa idea, que es una idea reciente, es una idea que no tiene más de 150 años, esa idea. Porque siempre hubo prácticas sexuales diversas, y si bien esas diversas prácticas sexuales en muchos momentos y en muchos lugares fueron condenadas, en otros lugares y en otros momentos no, y en todo caso no era condenada la práctica, pero no existía esta idea de identidad sexual, de ser homosexual o ser heterosexual. Todo eso es una novedad del siglo XIX. Antes existían prácticas diversas, pero no era tan pensable esto de que soy homosexual, soy hetero, soy bi, soy pansexual. Eso no se pensaba de ese modo. Existían prácticas, punto, y después personas que ejercían esas prácticas. Entonces, pero la persona no se identificaba con la práctica. Perdón. Esto como una cuestión entonces de cómo muchas veces se nos incorpora a nuestro sentido común una idea que puede no tener nada que ver con nosotros, o que es una idea que nos bajan desde un lugar de poder y que se instala como si fuera lo normal, lo natural, lo dado, ¿no?
En ese sentido, la idea de masculinidad hegemónica también es una idea que va cambiando con se encarga de remarcar, no es un tipo de personalidad. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, no hablamos de un tipo de personalidad, hablamos de una posición en las relaciones de género, pero para poder captarlo, para poder entenderlo más, a veces sí vamos un poco a características de personalidad, pero que quede claro que no es lo mismo, no es un tipo de personalidad la masculinidad hegemónica, es una posición que siempre cambia, que siempre es disputable, que siempre está en tensión, ¿no? Pero, por ejemplo, retomando entonces lo que decía también Roxana y algo de lo que dijo Patricio, podemos pensar el rol del varón como un rol de proveedor y como un rol de protector, ¿no? Ese es un rol que históricamente se le atribuyó al varón. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestra región, por ejemplo, en economías como las nuestras, tan precarizadas, ¿no? Cuando montones de varones no pueden cumplir con el rol de proveedor? Y donde en todo caso la que a duras penas cumple con el rol de proveedora es la mujer que por un lado puede obtener un subsidio y por otro lado hace algún laburo, por ejemplo, como trabajadora en casas de particulares, ¿no? Como empleada doméstica. Entonces, ahí, ¿dónde queda la idea de masculinidad de ese varón que no está pudiendo ser proveedor del hogar? ¿Y qué le pasa a él con su identidad cuando se da cuenta que cae de ese lugar? ¿No? Como distintas cuestiones. ¿Qué pasa con el tema que comentaban recién de el aspecto físico? ¿No? El vestirse de una manera, lucir de una determinada manera. Pienso sobre todo en los varones jóvenes, pero no solo en los varones jóvenes, pero en los varones jóvenes. Y que de pronto no pueden comprarse esa zapatilla, ese jean, esa campera, mucho menos esa moto o ese auto, que son todos símbolos del poder masculino, que les va a dar acceso a las mujeres, van a tener más levante, para decirlo en términos en criollo. ¿Qué pasa entonces con esa masculinidad cuando a duras penas si puede conseguir una pequeña changa? Y no puede, entonces, ya no estoy hablando del varón proveedor, estoy hablando de la propia autonomía económica, ¿no? Ese pibe que se da cuenta que no puede comprarse nada de eso, no puede tener la facha que se supone debería tener, no puede ir al gimnasio a hacer CrossFit y tener unos abdominales marcados, no puede hacer nada de eso. Y entonces, ¿dónde queda? Si la masculinidad está vinculada con el proveer, con el proteger y con el tener esas cosas, y con tener ese cuerpo fuerte y con tener ese vigor, hay algo que pasa últimamente muy, muy interesante y muy para prestarle atención con varones jóvenes y un uso indiscriminado del Viagra, ¿no? Donde sienten que deben estar siempre al 100%. Yo lo escuché muchas veces en varones de 20 años, más o menos, decirlo en esos términos. No, porque quiero cuando me junte con ella estar al 100%. Eso quiere decir, en otros términos, tengo que tener la certeza de que voy a tener una erección y que esto va a ser sostenido y que, ¿no? Y que entonces voy a poder cumplir, voy a poder tener una buena performance sexual. Y entonces esta droga, el Viagra, el nombre comercial de la droga, viene ahí a darle como una cierta seguridad, con todo lo que eso implica. O sea, un pibe de 20 años que se esté empastillando para poder rendir sexualmente, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿cuántos condicionamientos tiene la masculinidad? ¿No? Y cuánto este mandato de masculinidad, como dice Rita Segato, tiene como primera víctima a los propios varones.
ella dice, el mandato la primera víctima del mandato de masculinidad son los varones. Es lógico, claro, porque básicamente el mandato de masculinidad es hacia los varones. Primero los disciplina a ellos, primero los encaja a ellos en un molde para que luego ellos encajen en su molde a todos les otros, ¿no? Pero entonces es bien como el disciplinamiento de las masculinidades es bien como un disciplinamiento de tipo militar, como podemos pensar, o como vemos en las películas, los disciplinamientos militares, donde los reclutas tienen que pasar por distintos tormentos, distintas exigencias, distintos esfuerzos y sacrificios para finalmente llegar a un lugar donde son entonces aceptados en ese grupo, y luego ellos van a reproducir esas mismas violencias sobre los nuevos reclutas, ¿no? Este orden jerárquico estricto donde nivel superior domina nivel inferior, y esto es lo que se naturaliza. Entonces, la masculinidad hegemónica tiene muy naturalizada la idea de que hay varones en niveles superiores, varones en niveles inferiores, y después vienen todos los demás, ¿no? Podemos pensar, insisto, que no es un tipo fijo, pero podemos pensar varón, adulto, heterosexual, blanco, propietario, instruido, ocupando un nivel superior, y visualizando como, bueno, varón racializado, varón desocupado, varón sin instrucción formal, varón no heterosexual, todos esos van ocupando los niveles inferiores. Y ahí todas las intersecciones que se les ocurran, ¿no? Varón pobre del conurbano bonaerense homosexual, bueno, baja varios escalones en la jerarquía, ¿no? Varón conurbano bonaerense, pero clase alta, blanco, propietario, sube. Varón del norte global, ¿no? Varón adulto, propietario, blanco, heterosexual de Nueva York, está por encima, ¿no? Y se vuelve un ideal. Entonces el varón de buena posición económica del conurbano desearía ir a estudiar a una escuela de negocios en Estados Unidos, por ejemplo, porque ahí es donde están los que mandan, ¿no? Entonces se arma todo un orden jerárquico muy, muy estricto, donde no todas las masculinidades son lo mismo, no todas las experiencias son iguales, y están sumamente intercedidas. El concepto es el de interseccionalidad, es un concepto muy interesante, que es donde tenemos que tener en cuenta entonces que no es solamente la cuestión género, sino, como se decía recién, la cuestión de raza, la cuestión de clase, la cuestión de edad, la cuestión de capacidad. No es lo mismo un varón discapacitado que un varón con sus capacidades, comillas, en ambos términos. Entonces, en los lugares que se va a ocupar, yo siempre hablo del club de las masculinidades, me gusta pensarlo así, me parece muy gráfico, es una estructura, el club de las masculinidades. No me acuerdo si hablé de esto en la clase anterior, porque capaz estoy repitiéndome. No hablé del club de las masculinidades, ¿qué cosa? Yo lo visualizo así para que se entienda. Un club de las masculinidades, donde ingresan masculinidades. Otra identidad no puede ingresar al club. Pero no cualquier masculinidad ingresa. O sea, una masculinidad marica, una masculinidad disca, una masculinidad que tiene distintas cuestiones, disca, marica, racializada. No, esos no entran. Después, dentro del club de las masculinidades tenemos el salón VIP. Ahí están los capos, ¿no? El salón VIP del club de las masculinidades está esa masculinidad selecta. Por ejemplo, hoy podría ser, pero esto siempre, insisto, es muy relativo y va cambiando, hoy podría ser estos varones adultos, propietarios, instruidos, ¿no? O por lo menos con una posición importante, pueden no tener mucha instrucción formal, pero bueno, algo de eso tienen, algún título por ahí tiene,
por ahí obtenido gracias a los aportes de su papá a la universidad, pero lo tiene, blanco, heterosexual, ¿no? Ese está en el salón VIP. Después están los varones que atienden a estos varones, el mesero, está el que limpia en el club, ¿no? Está el que está en la puerta, el patobica del club, ¿no? Que es otro tipo de masculinidad, una masculinidad más del tipo de fuerza de choque, que lo tienen para eso, es la fuerza de choque del club, y lo tienen ahí en la puerta para evitar que entren los que no deberían entrar, entonces este tiene que expulsar a las patadas a quien no debería entrar y quiere entrar. Están las masculinidades que merodean el club, que no van a entrar, tampoco ya han desistido de la idea de entrar, pero se contenta con que alguno de los que entra lo salude, entonces él siente que pertenece porque el capo aquel me saludó, y después cuenta en su grupo de amigos, no, porque yo soy amigo de fulano, ¿no? Fulano por supuesto que ni lo registra, o le tira unos pesos para que le cuide el auto, pero bueno, en eso consiste. Entonces se empiezan a armar como alianzas en ese club de las masculinidades, donde todos sienten que pertenecen de una u otra manera, y todos han convenido de algún modo tácito en llevar adelante cierto nivel de complicidades, ¿no? Hay ciertas complicidades allí. Entonces lo que pasa en el club queda en el club, ¿no? Lo que se habla ahí, ¿no? Lo que se decide ahí, queda ahí, ¿no? Incluso los poderosos del club pueden de pronto tener ciertas licencias, por ejemplo en relación a su sexualidad, y de pronto pueden organizar una fiesta sexual donde haya travestis, por ejemplo. Bueno, pero eso lo tienen permitido, mientras quede ahí. Por eso insisto en que la idea de la heterosexualidad en la masculinidad hegemónica es bastante relativa y es más bien una posición, es una postura o a veces una impostura, pero después lo que ellos, varones hegemónicos y poderosos, hagan en su intimidad, bueno, ellos saben, ¿no?, qué hacer. Pero Luis, se muestra... Sí. Tengo una pregunta que tiene que ver con si esto está como enmarcado en lo que se conoce como el privilegio de esa masculinidad, o se aborda desde otro lado, porque es como que no se cuestiona que está el poder de definir y de gozar de algunos beneficios de otras expresiones, como lo que decís, de cada tanto se pueden pegar una fiestita con otros, y que nadie les va a cuestionar bien en el fondo esa masculinidad, al contrario. Entonces es como un gran privilegio de poder seguir parándose ahí, y me parece que ahí es donde no está como explorado, ¿no? Yo por lo menos nunca me crucé con esas exploraciones. Es muy interesante porque el tema sí, iba justamente con todo esto del club de las masculinidades y ver las jerarquías y cómo funcionan las dinámicas ahí en ese club y en sus alrededores. Iba al tema privilegios, que es un tema que vamos a trabajar la próxima clase, pero que es bien complejo, porque a veces se le llama privilegio algo que estrictamente no sería un privilegio, y a veces hay otros privilegios que quedan invisibilizados, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los privilegios de los que sí goza la masculinidad es de bastante impunidad en distintos ámbitos y con distintas conductas. Entonces, ahí vamos derecho al tema del ejercicio de las violencias. Hay muchas violencias que se ejercen las masculinidades hegemónicas y que está absolutamente naturalizado y que gozan de absoluta impunidad para hacerlo, ¿no? Y es tal la conciencia de impunidad que pueden llevar adelante una violación grupal a plena luz del día en el barrio de Palermo, por ejemplo. Y entonces uno se pregunta, pero estos pibes, ¿qué les pasa por la cabeza? O sea, y bueno, lo que les pasa es que tienen una sensación de impunidad muy grande, enorme. Ellos se suponen que no les va a pasar, que pueden hacer lo que quieran, que no les va a pasar nada, ¿no? A eso me refiero con el privilegio de la impunidad.
Pero sí, y Connell, la autora que veíamos hoy, no habla de privilegios, sino que habla de dividendos o beneficios del patriarcado. Y esto que mencionaba yo antes, por estar dentro de ese club de la masculinidad, más o menos todos gozan de ciertos beneficios, ¿no? Luego, como es un orden bien jerarquizado, evidentemente no todas las masculinidades tienen los mismos beneficios, porque están otra vez las cuestiones de raza, clase, edad, etc. Pero que por el solo hecho de ser, incluso los varones de las disidencias sexuales, o sea, yo me siento alejado de la categoría masculino y de la categoría varón, me siento en los márgenes en todo caso de esa categoría, pero cuando yo voy caminando por la calle, a mí me leen como una masculinidad. Entonces, si yo voy por la noche caminando por una calle y me cruzo con por ahí una chica que está caminando también de noche en esa calle medio solitaria y oscura, es probable que ella sienta miedo de mí, aun cuando yo sea una marica que no le va a hacer nada. Pero él me lee como varón, como masculinidad, y eso puede darle miedo. Que ella sienta miedo y que yo no, a veces es también llamado privilegio. Yo no sé si en ese caso es del todo un privilegio, pero sí entiendo que ahí hay un tema que es importante de analizar, de abordar y de tener muy en cuenta, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Si no, vamos cerrando. La semana próxima vamos a trabajar justamente el mandato de masculinidad, las potencias masculinas y un poco más sobre esto de la masculinidad en contexto latinoamericano, que es algo que me interesa, comentándoles algo de estudios que hacen distintas autoras y autores en nuestro contexto latinoamericano sumamente interesante. Como para pensar esto también, ¿no? Que este yo creo que es un gran tema. ¿Qué pasa con varones que ven muy, muy acotadas sus posibilidades de ser proveedores del hogar o incluso ser proveedores de sí mismos, de autovalerse económicamente? ¿Qué pasa con ese tema y cómo juega ahí la masculinidad, ¿no? Muy interesante, hace un tiempo estuve en Rosario y colegas de Rosario me hablaban de qué pasa con eso y las pandillas y el narcotráfico, por ejemplo, y cómo ahí el narcotráfico pareciera, muchas comillas, por supuesto no es así, pero la ilusión es que ahí el narco le está brindando una oportunidad de tener dinero a ese pibe que de ningún otro modo visualiza cómo lo podría tener, ¿no? Entonces lo complejo que se vuelve ahí el entramado y lo violento que se vuelve. Bueno, estas y otras cosas serían las que hablamos la semana que viene. Les mando un gran saludo a todes, todas y todos y nos estamos viendo pronto. Cualquier consulta, por favor, escriban en el foro ahí en el campus virtual y nos estamos viendo. Chau, Luis, muchas gracias. Gracias a todos, todas, todes. Chao.